auténtica, Sistema Informativo de las Américas y Al Día Noticias, al senador de la República, Carlos Abraham Jiménez. Senador, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo despierta ese corazón deportivo de Carlos Abraham Jiménez en este nuevo día después de ver y de escuchar y sentir la representación colombiana en los Olímpicos? No, nos llena de orgullo. Jóvenes hoy necesitan referentes de sacrificio, de trabajo constante, y nuestros deportistas son el ejemplo de cómo se debe trabajar por este país. Obviamente, trabajo constante, con la disciplina suficiente para lograr los éxitos. Ojalá todos nuestros deportistas nos tengan en el escenario internacional, dejando un buen nombre para el país. Claro que sí, senador. Senador, el Ministerio del Deporte, el respaldo a los deportistas, el gobierno nacional, el comportamiento durante durante este periodo, digamos, del presidente Iván Duque, ¿se ha fortalecido? ¿Ha sentido usted que sí hay respaldo para los deportistas en Colombia? Se ha venido haciendo lo primero que hay que decir es que la situación fiscal del país de estos años ha sido compleja, que estamos atravesando el coronavirus. Y eso ha hecho que gran parte de los recursos que se tenían que destinar a otros sectores productivos del país se los hayan que tenido que trasladar a poder actualizar todo el tema de UCI. Uno, cuando estamos el barril del petróleo a $100 por barril, hoy tenemos tenemos un precio del petróleo mucho más bajo que lo vimos en ese momento de bonanza y sobre todo el coronavirus. Entonces aquí, para poder hacer, hay que mirar el momento histórico de cada una de las de bonanza en varios sectores, que la historia evaluará si no fue bien, porque puede pasar. Claro, senador. Senador, a ver si se ubica un poquito mejor, a ver, para que no le escuchemos entrecortado, porque es importante precisamente estos minuticos con el senador Carlos Abraham Jiménez, el hombre de la bancada de Cambio Radical en el Congreso de la República. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el senador de la República, Carlos Abraham Jiménez, en este momento. Habilíteme su micrófono, John Didier, si es tan amable. No, se me ha ido. Vamos a intentar nuevamente la comunicación Sí, con ya, él. Sí, ya permítame un estoy segundito con... porque se me ha ido el senador, pero ya vamos a restablecer la comunicación. Está en el aeropuerto y pues la comunicación no es muy fácil, pero tenemos un tema muy importante para tratar con Carlos Abraham Jiménez. Saludamos a Luz Mari Guerra Restrepo, trasnochada. Tiene el termo en la mano todavía, John Deere, imagínese usted. Luz Mari, buenos días. Buenos días, compañeros de la mesa de trabajo y a la audiencia fiel del Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas. Pues sí, Carlos, si es trasnocho, sí, la verdad sí, porque yo me puse a ver la repetición de cuando ganó Mariana en Londres, cuando llamaron Paso a la Reina. Me acuerdo de ese canto de Rubén Darío Arcila, que tiene una voz impresionante y que emociona. No, y muy emocionante porque, digamos, yo desde que empezó Mariana a competir, pude ver todas las competencias, digamos, Luz para Mari, poder clasificar. Y permítame un Carlos, segundito, muy Luzma. feliz. Sí, claro. Sé que está feliz, está contenta y ya le damos el micrófono para que hable de ese gran triunfo colombiano. John Didier, ya le escucha el senador Carlos Abraham Jiménez a esta hora en el CIA. John Didier. Gracias. Senador, gracias por atender los micrófonos del Sistema Informativo de las Américas. Y queríamos preguntarle, finalmente, ¿cuál va a ser la suerte de la curul del senador Richard Aguilar, hoy detenido por presuntos hechos de corrupción? Eh, Te agradezco, no sabemos aún si sigue con la Corte Suprema. La Corte Suprema ya tiene una tesis, que la curul no se retrasará. Ya sucedió en el caso del senador Pulgar por hechos de corrupción. Se retrasó en el tema con el juez de la República en Barranquilla, hechos que ocurrieron con el fuero como senador de la República. Como estas son actuaciones por fuera de haber sido senador de la República, si llega a la fiscalía, pues deberá asumir otra persona esa cruz, pero ya esa suerte lo tiene que definir la Corte Suprema de Justicia.
Aunque el senador ya anunció bueno, ya renunció y al renunciar el caso debe pasar automáticamente a la fiscalía. No necesariamente es una decisión que toma la Corte Suprema de Justicia. Les recuerdo el caso que está sucediendo actualmente con el senador Congar y con el senador y con el representante Prada. Y con el senador Uribe, de hecho que esa es también una decisión que puede tomar el mismo Richard Aguilar con su defensa, decir, no, pierdo el fuero de senador y me retiro justamente para que me pueda investigar la fiscalía. La decisión la toma la Corte Suprema de Justicia. Correcto, entonces estaremos pendientes de esa decisión que tome la Corte. Senador, la reforma tributaria, ¿esta reforma sí va a pasar? Esta reforma técnicamente, como nosotros lo hemos definido en el Congreso, cuando se haga un estudio en 20 años, pues las facultades de economía nos van a decir que fue la reforma más antitécnica que se ha aprobado en el Congreso de la República. Pero necesitamos la reforma política posiblemente que pueda pasar, pero sobre todo que permita en estos momentos de crisis del país poder cumplir los 4 pilares fundamentales sociales que el gobierno y el Congreso quieren aprobar. Primero, hoy no tenemos PAES, que es los recursos de subsidio a la nómina. Hoy hay empresas que se están cerrando porque no están recibiendo los subsidios para el empleo. Lo segundo, en este mes de agosto es el último giro de ingresos solidarios. Esta reforma tributaria no se aprueba hasta que termina ingresos solidarios porque tiene los recursos suficientes. El presidente se comprometió con la política pública de universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Aquí ya quedan los recursos, pero sobre todo la forma como se va a financiar. Y cuarto, hay un plan especial para el suroccidente colombiano, que es Valle, Cauca, Nariño, que fueron las empresas que salieron más golpeadas después del paro. Esos 4 puntos se tienen que financiar y pues se está haciendo de una forma aprovechando la visión de los empresarios. Fueron los empresarios que entienden la dificultad que en este momento hay en finanzas públicas y sobre todo la bomba social. Y ellos han dicho que asumen la mayor carga. A largo plazo, lo que se está haciendo puede afectar la empleabilidad. Y somos conscientes que el siguiente gobierno, independientemente de su tendencia ideológica, deberá llegar a hacer una reforma estructural o con una visión económica de acuerdo a lo que decían los colombianos en la zona. ¿Por qué esta reforma es antitécnica? Es antitécnica porque llevar la renta del 35% hace que las empresas en este país no tengan incentivos para quedarse. Cuando se dejan de ser empresas, lo que provoca es que haya mayor desempleo. El paro del 28 de abril, cuando salieron los jóvenes a marchar, lo que nos dijeron es que quieren oportunidades, quieren empleos legales, quieren empleos de calidad. Y la forma como estamos llevando esta reforma a largo plazo puede afectar tener ese motivo. Entendemos que esta es una reforma coyuntural, que necesitamos recoger plata de alguna forma para poder sostener los gastos sociales, pero vuelvo y repito, el siguiente gobierno tiene que establecer una política clara de cómo se va a generar mayor empleabilidad en Colombia. Allí es donde le pedimos a los candidatos presidenciales que tengan mucha claridad en el electorado, sobre todo con los jóvenes que son los que hoy están reclamando oportunidades de empleo. Senador, pero se ha propuesto que la tarifa que se va a establecer en esta reforma no sea igual para todos, que las grandes, pues en efecto se les aplique como se está formulando, que se eleven 4 puntos más, o usted por favor nos corrige, llevarlo al 35% del impuesto a la renta, pero que las pequeñas empresas no se les aplique la misma tarifa, que sea diferencial dependiendo de la capacidad de pago de cada una de ellas, justamente para evitar el tema de la generación de empleo, porque ya han salido las microempresas a decir, mire, si nos van a aplicar esa tarifa, yo voy a tener que despedir gente inmediatamente. ¿Por qué lo hicimos con renta? Y te agradezco esto, yo sí te tengo que felicitar, hacer las mejores preguntas. ¿La renta qué es? La renta es el cobro sobre las ganancias. Es muy diferente al impuesto del ICA. El impuesto del ICA es los impuestos sobre los ingresos. Vos puedes tener ingresos
con pérdidas, pero la renta va directamente a lo que tú ganes. Si tú produces, si tú tienes un ingreso de 1.000 millones y sus costos son de 800, significa que tuviste una ganancia de 200 millones de pesos. Sobre esos 200 es que le cobra la tarifa de renta, es decir, el 35%. El ICA es antitécnico porque tú puedes tener ingresos de 1.000 millones de pesos, pero unos costos de 900, de 700, hasta de 1.000, y lo estamos viviendo. Hoy hay restaurantes que siguen pagando arriendos, que han estado cerrados, que hoy tienen que salir a pagar ICA teniendo pérdidas. La renta es sobre las ganancias. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? A todo mundo hay que cobrarle igual. Si nosotros colocamos esta tarifa diferencial, lo único que estamos provocando es que las empresas grandes nos hagan una jugada, y es que se subdividen. Entonces, que no sea una gran empresa, sino que se vuelvan 5 o 6 empresas para ir por esa renta menos. Es una falacia decir que eso genera mayor empleabilidad. Aquí lo que hay que decir es que la renta, tú puedes ser una empresa chiquita, pero si tú tienes ganancia en esta época de crisis, tienes que ser solidario. Aquí lo que estamos diciendo con la renta es que muy pocas empresas en el país, con la crisis del año 21, con la crisis del año 20, que es el coronavirus y los bloqueos, van a tener ganancias. Pero esas pocas que tuvieron ganancias tienen que ser solidarias y deben pagar todas una renta del 35. Hoy en el país, las MIPYMES y las medianas empresas nos han venido diciendo que las han salido golpeadas por el paro. Es decir, no creo que ni siquiera vayan a pagar, porque independientemente, con la dificultad que hoy hubo por los paros, es muy probable que muchas de estas empresas no generen ganancias en sus estados financieros y que por tanto al final, así la calidad sea 0, sea 10, sea 20, sea 30, sea 50, pues al no haber tenido ganancias, pues no paguen nada al fisco. Aquí a quien se le está pidiendo solidaridad y que pague la tarifa del 35 a quien haya ganado. En el año de la mayor crisis del país, quien haya ganado debe ser solidario y por tanto no debe existir. Es una empresa grande, pequeña o mediana. Aquí esto está enfocado en poder sacar de esta crisis social, que los que tuvieron ganancias en estos años de crisis sean los que paguen. Sí, senador, y permítame sacarlo un poco del tema de la reforma tributaria, y es la decisión que acaba de tomar el presidente del Congreso, del Senado, en el sentido de que no pueden ingresar al Congreso quienes no se hayan vacunado. ¿Qué concepto le merece esta decisión? Nos parece que, miren, cada uno es libre de tomar la decisión de vacunarse o no vacunarse, pero los derechos individuales terminan, donde empiezan los derechos de los demás. Si el Congreso es un Estado, es un sitio cerrado, donde no cumplen en muchas formas el aislamiento, no se puede tener el aforo para poder llevar la democracia, para poder tener la cantidad de personas que a veces se reúnen en los salones, pues es necesario que todos los que estemos allí estén vacunados. Yo respaldo esta decisión y creo que el presidente de la República debería tomar y empezar a analizar que se haga también el mismo pedido en restaurantes y bares, para que los jóvenes también empiecen a vacunarse. Pues muy clara su posición en ese sentido. Carlos Hernández, le escucha el senador Carlos Abraham Jiménez. Pues senador Carlos Abraham, frente a tantas situaciones que vive el país, y lo comentábamos aquí en Bogotá, y sé que su corazón también está en Bogotá, en Cundinamarca, ha sido un hombre que ha visto precisamente el empeño del gobernador de Cundinamarca en el manejo de todos los temas, sea vacunación, sea COVID, pero sea también esto que ayer y antier nos dejó en Bogotá un mal registro, y son 90 días de paros, de bloqueos, de vandalismo. Desde el Congreso de la República, ¿cómo se mira a Bogotá y las ciudades que han sido impactadas por este tema del vandalismo? ¿Vamos a seguir en el tema del vandalismo? ¿Hay algo que se pueda hacer para contrarrestar este tema? No, lo primero es que aquí hay que ser claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dejó varias cosas que hacer y a decisión del Congreso y del gobierno cuáles se toman y cuáles no. Pero hay una clave que han dicho es, reglamentemos la protesta. Es que uno sabe lo que está
es un derecho de todos los ciudadanos. Pero cuando ya un bloqueo pasa un día, cuando ya te cierran el tránsito, cuando ya no te garantizan los suministros alimenticios, medicamentos y todo esto, pues ya es un secuestro. Sobre esas personas debe recaer todo el peso de la ley, y eso es lo que tenemos que actualizar en la reglamentación de las protestas. Definir cuáles son las pacíficas, cuáles fueron secuestros, que es lo que ha vivido el Portal de las Américas, que fue lo que vivió Cari y muchos municipios del país. Pues senador de la República por Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez, como de costumbre, muy amable por estar en los micrófonos del Sistema Informativo de las Américas. Que pase muy buen día. A todos ustedes, muchas gracias, y como siempre agradezco tan buenas entrevistas que ustedes hacen. Bueno, señor, es usted muy generoso, muy amable por considerarlo de esa manera. Y estaba el senador de la República, Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, entregando detalles sobre el interrogante, la duda que hay en este momento en qué va a pasar con la curul de Richard Aguilar, hoy detenido por presuntos hechos de corrupción. Dice que es la Corte Suprema de Justicia la que decide si mantiene el caso o se lo traslada a la Fiscalía. Esto a raíz de la renuncia que ha hecho también el senador Richard Aguilar a su fuero, lo que implicaría que el caso lo pueda asumir la Fiscalía, como ocurrió con el senador Álvaro Uribe Vélez, que justamente renunció a su curul buscando que no lo investigara la Corte Suprema, sino la Fiscalía. Consideraba el senador Uribe en su caso, por ejemplo, que no había garantías. Hay que esperar a ver qué piensa la defensa de Richard Aguilar, si le interesa que su caso sea asumido o no por la Fiscalía, o si quiere seguir con la Corte Suprema. Pero dice muy claramente el senador Carlos Abraham Jiménez que es la Corte Suprema de Justicia la que decide si mantiene el caso o lo traslada, porque además recordemos que estos son hechos que ocurrieron no como senador de la República, sino que ocurrieron como gobernador del departamento de Santander. Otro elemento que tendría que entrarse a evaluar dentro de los asuntos jurídicos en esta investigación. No se sabe entonces qué va a pasar con la curul. En principio se creería que se aplica la silla vacía, no habría reemplazo, pero habría que esperar cómo se desarrolla. Si el caso finalmente se va para la Fiscalía, como ocurrió con Álvaro Uribe, pues sí hay reemplazo para el Congreso de la República. Recordemos que ya incluso hemos entrevistado a la senadora que entró en reemplazo del senador Uribe. Así que ese es un punto. El otro punto es la reforma tributaria. Dice el senador que las facultades de economía darán cuenta en unos años, 10, 20 años, que esta es la reforma más antitécnica que se ha tramitado en el Congreso, pero que era claro que había una necesidad, una urgencia de recoger un dinero, y esta es como la manera que se ve viable en este momento, como quiera que no se puede tocar otras fuentes de ingreso. Y es que las mismas empresas además decidieron y aceptaron que están dispuestas a dar un poco más, de manera que están dispuestas a que le suban un poco la renta al 35%. Dice el senador Carlos Abraham Jiménez que no es cierto que con una tarifa diferencial se vaya a subsanar el problema, que se paga el 35% para quienes hayan tenido utilidades y se paga el 35% sobre el valor de las utilidades de cada empresa, que el problema sí va a ser si se aumenta el ICA, porque el ICA es por los ingresos que se tienen, así que si se tienen unos ingresos de 1.000 millones de pesos, pero también se tienen gastos de 900.000 millones de pesos, pues por eso es mejor que el impuesto sea sobre utilidad y no sobre ingresos, porque puede ser que entre mucha, pero también salga mucha plata, entonces no va a quedar mucho dinero. Así que también en ese sentido hay expectativa por lo que pueda pasar con esta reforma tributaria antitécnica, como la califica el senador Carlos Abraham, y está de acuerdo en que en efecto se prohíba el ingreso al Congreso de las personas que no estén vacunadas, y consideró que lo propio debería hacer el presidente de hacer esa misma prohibición para muchas entidades públicas en el país. 7 de la mañana, 33 minutos. Credibilidad. www.elciaradio.com. CIA.
Sistema Informativo de las Américas y Al Día Noticias, informando a Colombia.